Dios le bendiga, amigo televidente, le enviamos un saludo muy cordial ahí donde nos sintoniza, y no queremos dejar de saludar a la distancia a todos aquellos que de alguna manera ven este programa. Tenemos noticias de que muchos están viendo este programa a través de la televisión, y bueno, le enviamos un saludito por allí a su vida, a su familia, en el municipio de Matlapa, en el municipio de Tampacán, en el municipio de San Martín, en el municipio de Gilitla, en esta cabecera municipal, y ahí en la delegación de Tamán y de Chapulhuacanito, donde la verdad tenemos conocimiento de que muchos ven este programa y les bendice. Y bueno, estamos aquí para bendecirle una vez más con una palabra. Este no es un programa de entretenimiento. Algunos ven este programa y dicen, ay, este programa no me gusta, pero este es un programa que no te va a entretener. Más bien no es un programa, es una palabra que te traemos para que bendiga tu vida, tu familia, en tu diario vivir, que aprendas por la palabra, que aprendas a conocer a Dios, que aprendas a amarlo, y sobre todo que puedas recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, porque es la única forma que nosotros podemos alcanzar misericordia. Y bueno, cada palabra que te traemos, esperando siempre que edifique tu vida, que te bendiga, que si estás pasando una necesidad, sepas que Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Y en esta ocasión, mi tema es, me encanta a mí ponerle temas a mi bosquejo, a mi enseñanza, o a la predicación, a la reflexión, como tú quieras llamarle. El tema de esta hora se llama Todo se consigue por fe. Ahora, el hecho de que todo se consiga por fe no quiere decir que es fácil. Nada es fácil. Nada es fácil en esta vida. Tampoco la fe que nosotros profesamos, o que cuando creemos en algo es fácil. No. Como dice mi tema, todo se consigue por fe, pero fe conlleva muchas cosas. Conlleva esperar, conlleva tener paciencia. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo poner de tener paciencia es un matrimonio aquí en la iglesia, después de 14 años que no podían tener familia, que a ella se le había declarado que tenía una matriz infantil y que no podían tener familia. Después de 14 años, ella se embaraza y puede dar a luz una niña. Entonces, esa es la vida de fe. Eso se obtuvo con fe. Cuando te dan un diagnóstico irreparable, cuando te dan un diagnóstico terminal, cuando te dice el médico, la ciencia médica, que ya no hay más remedio, que ya no se puede hacer más nada por ti. Es ahí donde entra nuestra vida de fe, que siempre tenemos que tener una vida de fe. Por eso yo te dije que mi tema es todo se consigue por fe, todo lo conseguimos por fe, pero no es fácil, no es una varita mágica. La fe no es una varita mágica. La fe, dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el significado de la fe. Si alguien dice, bueno, ¿qué significa fe? Fe es la certeza de lo que se espera. O sea, que tú tienes la certeza de lo que estás esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Un milagro? ¿Estás esperando sanidad para tu cuerpo? ¿Estás esperando la restauración de tu matrimonio? ¿Estás esperando que tu hijo sea salvo, cambie de ese vicio, que salga de ese vicio? ¿Estás esperando eso? Esa es la fe, la certeza de lo que esperas.
la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque tú estás convencida de que no lo ves, no ves lo que tú quieres, pero tienes la certeza de que va a pasar. Eso es la fe. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No ves lo que tú esperas, pero tú tienes la certeza de que va a acontecer en cualquier momento. Ahora, ¿cuándo puede suceder esto? Puede suceder de la noche a la mañana, puede suceder dentro de un día, un mes, un año, semanas, meses, años, pero va a suceder. Dios le dio una promesa a Abraham, el padre de la fe, por esto se llama el padre de la fe, porque dice que Abraham no podía tener familia, su esposa era estéril. Llega un momento en que ellos se hacen adultos, llegan a una edad adulta, y la Biblia lo registra donde dice que Abraham ya era grande, ya era de casi 100 años, y Sara, pues de igual la misma edad, y ya se le habían pasado pues la costumbre de las mujeres. Y no solamente ese era el problema o el obstáculo, era que era estéril, siempre fue estéril. Pero Dios les dio una promesa. A los 75 años que Dios saca a Abraham de su lugar donde estaba y se lo lleva a otro lugar, le da una promesa y le dice: tú vas a ser padre de muchedumbres, de mucha gente. Él se llamaba Abraham y Dios le cambia el nombre a Abraham, porque Abraham significa padre de muchedumbres. Entonces aquí Dios le dice: tú ahora no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, padre de mucha gente. Entonces él tenía un mayordomo y él dice: pero ¿a quién voy a heredar? Porque tengo un mayordomo y a él le heredaré. Y Dios le dijo: no, yo te voy a dar un hijo. O sea, Dios le promete un hijo a Abraham. Y Abraham creyó, dice la palabra. Ahora, para que se cumpliera esa promesa que Dios le dio a Abraham, pasaron 25 años. 25 largos años, Abraham creyéndole a Dios, porque dice que plenamente convencido de que Dios le iba a hacer lo que le había prometido. 25 años pasan, ahí está la fe. Obtuvo ese hijo por la fe, porque naturalmente no podían tener un hijo, porque su esposa era estéril. Bueno, ese era el primer obstáculo. Después fue que se hicieron viejitos. Dice que Abraham, siendo de casi 100 años, fue cuando fue papá. Y su esposa pues estaba de la misma edad. Entonces, aquí vemos la fe actuando de Abraham. Él creyó y pasaron los años y él seguía creyendo porque sabía que el que se lo había prometido se lo iba a cumplir. Entonces, aquí vemos que él obtuvo a este hijo, Isaac, por medio de la fe. Le creyó a Dios. Por eso yo te expliqué que no es una varita mágica la fe, hay que esperar. Ahora, a veces hay milagros que ocurren instantáneamente, que oramos por ti, te sanas al instante, gloria a Dios, pero a veces no. Pero esa es la fe, la certeza, el significado de fe. Si alguien dice: quiero saber el significado de fe, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo estoy creyendo y lo voy a obtener, porque si ya lo tienes, ¿para qué esperarlo? Entonces fe es lo que no tienes, pero lo esperas. Amén. Te doy un poquito de introducción de la fe para que podamos entender el mensaje, que todo se consigue por fe, porque no hay gente que se frustra y dice: bueno, yo le creo a Dios y no pasa nada. Bueno, es que tienes que seguir esperando, es que tienes que seguir creyendo. Entonces, muchas veces por eso la gente se frustra, porque dice: bueno, es que es mentira, eso no es cierto. Bueno, pero es que la fe no es una varita mágica, la fe no es un amuleto, la fe es creerle a Dios a pesar de todo lo contrario que veas, a pesar de todos los obstáculos, a pesar del diagnóstico médico. Yo sigo creyendo que Dios lo puede hacer. Entonces, vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice: mas el justo vivirá por su fe. O sea, el hombre, la mujer que le quiere creer a Dios, Dios le llama justo. El justo vivirá por su fe.
Y la fe es una vida emocionante. ¿Por qué? Porque cada día te despiertas o cada día caminas con ese sueño de que vas a lograr lo que tú quieres en Dios. La fe es ponerla en aquel que es poderoso para hacer mucho más, dice la Biblia, abundantemente de lo que tú esperas o tú entiendes. Por eso la fe es una vida fascinante, que no es fácil, que no es nada fácil, pero es fascinante. Porque dice que tu fe la pones en aquel que es Dios, poderoso, para hacer todas las cosas que tú y yo necesitamos. Y no solamente hacerlas, dice hacerlas mucho más, abundantemente. Pero cuando Él ve que tu fe es firme, y dice la Biblia en Hebreos 3, 10, 38, el justo vivirá por su fe. La fe es la chispa de la vida. A veces por ahí hay un anuncio que dice que cierto refresco es la chispa de la vida. Yo digo que la fe es la chispa de la vida, es lo que te mantiene vivo, es lo que te da vida, esperanza. Entonces la vida de fe, la verdad, y yo te lo digo porque yo la vivo a diario, la vida de fe es emocionante, es maravillosa, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces aquí dice el justo, más el justo vivirá por su fe. O sea que nosotros tenemos que vivir creyéndole a Dios. Por eso la gente que no le cree a Dios pone su fe en otras cosas. Pone su fe en la brujería, en la santería, pone su fe en el hombre. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, porque está creyendo en el hombre. El hombre te va a fallar, el hombre te va a traicionar, Dios no. Solo que te va a hacer esperar muchas veces. Aleluya, y es muy diferente y es lo que la gente no quiere. Esto no es Nescafé. La fe, aunque dice Nescafé, y termina con fe, pero no es Nescafé, para que sea instantáneo, que a veces ocurre, pero a veces no. Entonces, aquí dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, a Dios no le agrada que tú retrocedas de tu fe. Si hay algo que Dios no tolera, que a Dios no le agrada, es que tú no le creas a Él, que dudes de Él. ¿Cómo vamos a dudar del Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo vamos a dudar del Dios que nos da aliento de vida? ¿Cómo vamos a dudar de ese Dios todopoderoso? Pero dice que, más dice, y si retrocediere no agradará mi alma. O sea, el justo vive por su fe, pero si retrocede, si se quita de creer, a Dios no le agrada. O sea, la fe es tan importante para agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe en Él. Y es la manera más cercana de agradarle a Dios. No hay otra manera de poderle agradar a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Ten fe, porque dice que el que retrocede no agrada el alma de Dios. Y luego dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. La gente de fe no retrocede. La gente verdadera de fe nunca duda de Dios, nunca se mueve de su fe, nunca retrocede. Como veíamos la enseñanza pasada, como el león que no vuelve atrás por nada. Hoy el tema es, todo se consigue por fe, porque es por fe, dice la Biblia, no por vista. Dice, andamos por fe y no por vista. ¿Por qué andamos por fe? Porque tenemos la certeza de lo que esperamos, la convicción de que no lo vemos, pero lo estamos esperando. Entonces, esa es la vida de fe, esa es la certeza de la fe. Los hombres de fe caminan por fe, no por vista, porque si caminamos por vista vamos a ver que no hay, que no tenemos, que no se puede. El que camina por vista va a caminar oyendo y viendo todo lo que se está diciendo negativo allá afuera, va a caminar conforme al diagnóstico negativo, va a caminar conforme a las malas noticias que se están dando. Ese es el hombre y la mujer que camina sin fe. Por eso dice que caminamos por fe o andamos por fe y no por vista. No andamos por lo que vemos, no andamos por lo que oímos, sino por fe en la palabra de nuestro Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de que a Dios no le agrada que retrocedamos de nuestra fe, de que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino avanzamos y preservamos nuestra vida para salvación. Y en el capítulo 11, ahí mismo de Hebreos 11, versículo 6, mire, vamos a ver algo espectacular. Dice,
pero sin fe es imposible agradar a Dios. No lo vuelve a decir Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, el que retrocediere no agrada a mi alma. Ahora Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, o sea, si no tenemos fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo queremos agradar a Dios con nuestra fe? ¿Cómo agradamos a Dios con nuestra fe? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Dice, porque es necesario, o sea, esto es necesario. Si no lo hacemos, no funciona. Si queremos tomar un milagro de Dios, sin fe no funciona, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, tú no te puedes acercar a Dios dudando de Él. O crees o no crees. ¿Por qué razón? Porque el que se acerca a Él crea que le hay. O sea, tú te vas a acercar al Dios que tú sabes que existe, que es verdadero. La gente que dice que es atea, y voy a tocar un punto muy fuerte, porque para algunos probablemente están ahí y son ateos, pero quiero decirte que la gente atea fue la que le creía a Dios. ¿Cómo así? ¿Sí? La gente que se dice llamarse atea fue la gente que le creía a Dios, pero como no vio su milagro, pero como no vio, no esperó, no tuvo la certeza de lo que esperaba, no tuvo la convicción de lo que no veía, entonces empezaron a dudar de Dios y dijeron, Dios no funciona, y se volvieron ateos. Pero antes ellos le creían a Dios. Esa es la gente atea. No creas que la gente atea es la que nunca creyó a Dios, no, la que le creyó un día a Dios, pero como no vio su milagro, dejó de creerle a Dios. Y ahora dicen que Dios no existe. No existe para ellos, pero para mí existe, para mí está vivo, para mí es el mejor Dios que yo escogí, es lo mejor que me pudo haber sucedido, conocerle a Dios. Entonces, aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, cree que le hay. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él premia a los que le creen, Él premia a los que le buscan. Es mentira que Dios no suple, es mentira que Dios no sana, Dios suple, Dios bendice. Dice la Biblia que Él rescata del hoyo nuestra vida. ¿Cuántos han estado a punto de morir y Dios los salvó? Porque la ciencia médica los tenía desahuciados. ¿Cómo vamos a decir que Dios no existe? Si la ciencia médica dijo que estaba desahuciado por un cáncer, por un tumor cancerino, por bacteria, el virus de COVID, ¿cuántos no se sanaron? Estaban entubados, yo lo vi, lloré por ellos. La ciencia médica dijeron, no hay más remedio. Pero ahí vemos al Dios vivo. Por eso cuando nosotros oramos a Dios, le creemos. Tenemos fe porque dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, cree, amigo, que le hay, cree que Dios existe, cree que Dios lo puede hacer, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia a los que le creen, Dios premia a los que le buscan, Dios le suple a los que le buscan. O sea, galardón es premio, o sea, Dios te da lo que tú necesitas, te premia tu fe. Si Dios premia mi fe, entonces ¿por qué voy a dudar? Entonces tú creas ahí donde estás por tu necesidad. Jesús cuando anduvo en esta tierra, todo lo hizo por la fe de la gente. Cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, no la sanó por la fe de él, porque él fe ya tenía. Jesús no necesitaba fe. Jesús tenía la fe de Dios. A Jesús no necesitaba decirle, oye, cree en Dios, cree en tu Padre. Él lo creía. Entonces cuando Jesús sanaba a los enfermos en el tiempo que él anduvo en la tierra, él los sanó por la fe de ellos. Y yo te voy a poner algunos ejemplos de que así fue. La mujer del flujo de sangre, la Biblia lo registra, de que esta mujer dice que por 12 años había padecido flujo de sangre. Y dice que había visitado muchos médicos y cada día le iba peor. Si te das cuenta que la ciencia médica tiene un límite. Y dice que había gastado todo su dinero. Habla la Biblia de esta mujer
del flujo de sangre, hemorragia por 12 años. Y dice que consultó médicos y cada vez le iba peor y había gastado todo su dinero y no se sanaba. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, trató de llegar a él. Dice que en medio de la multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes, ella se mete en la multitud y dice que ella llevaba un solo pensamiento, y yo digo un solo pensamiento de fe. Ella decía, si yo toco el manto de Jesús, yo creo que voy a ser salva. Su fe, esa fue su fe de ella, que si ella tocaba, de alguna manera lograba meterse entre la multitud, toda enferma, toda acabada, toda débil. Podemos imaginarnos cómo llegó a Jesús, con qué trabajo se metió, muy débil por 12 años de hemorragia, no debió haber estado tan fuerte. Pero ella se metió entre la multitud y dice que ella decía, un solo pensamiento de fe tenía esta mujer: si tan solo tocar el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y toca su manto. Entonces cuando ella toca el manto, Jesús dice, alguien me ha tocado. Y le dice a los discípulos, ay Jesús, toda la multitud está alrededor tuyo y dices que alguien te ha tocado. Pues todos te tocan, te empujan, todos quieren que ores por ellos. Y él dijo, no, alguien me ha tocado, porque de mí salió poder. O sea, alguien lo había tocado, pero con su fe. Otros lo testereaban, lo empujaban. Yo me imagino a Jesús empujándolo, tocándolo, pero nadie lo había tocado con la fe que esa mujer lo tocó. Y dice que al instante el flujo de esa mujer se secó. Y cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús se sorprende, porque él sintió literalmente cómo salió poder de él. Por eso él dice, alguien me tocó. Y dice que la mujer miedosa, un poco temerosa, le dice, pues yo fui. Y cuando Jesús entabla la plática con esta mujer de que ella había sido, Jesús le desata unas palabras y le dice, tu fe te ha hecho salva. Fíjese nomás las palabras que Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Y dice, y queda sana de tu enfermedad. O sea, Jesús no le dijo, ay, yo la sané, mire, venga, yo la sané por mi fe. No, note esto. Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Porque él primero lo salvaba y luego lo sanaba. Por eso primero te decimos que recibas a Jesús en tu corazón y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Por eso Jesús siempre le decía, salvo y luego sana. Así es que se salva o salva ahí donde estás y luego Dios va a suplir tu necesidad. Y a esta mujer Jesús le dice, tu fe, es tu fe. Dice Jesús, o sea, por eso yo te dije que el tema es, todo se consigue por fe. Ahora esta mujer, ¿usted cree que no le habrá pedido a Dios? Se lo pedía. Y pasaron 12 largos años para que ella fuera sana. Pero ella se mantuvo creyendo. Entonces aquí vemos que todo se consigue por fe. Lo que los médicos no pudieron hacer. Gastó todo su dinero. Parece que era una mujer, tenía plata, tenía la posibilidad económica, la posición económica que requerían visitar un médico. Imagínense en aquellos años, para visitar un médico era un lujo. Porque entonces se ocupaban más los remedios caseros porque no había para el médico. Pero aquí vemos que esta mujer tenía una posición económica porque dice que había visitado muchos médicos y cada día le iba peor. En vez de mejorar, le iba peor. Como algunos de ustedes que están ahí, que visitan un médico y otro y cada día le va peor. Pero si usted le cree a Dios, Dios puede hacer un milagro. Porque Dios lo va a hacer conforme a tu fe. No lo va a hacer conforme a mi fe. Yo puedo tener fe, yo tengo fe, pero tú tienes fe. Tú eres el que debes de tener fe. ¿En quién? En que si te acercas a Dios, cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí vemos a esta mujer del flujo de sangre que cuando queda sana, Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu enfermedad.
Otro ejemplo que te puedo poner es el joven endemoniado. Había un joven que le daban ataques epilépticos y Jesús le llama que son demonios, porque así lo registra la Biblia. Y dice que este joven que le daba ataques epilépticos, su papá lo lleva con los discípulos de Jesús y les dice: aquí les traigo a mi hijo que le dan ataques epilépticos para que me lo sanen. Y ellos oraron y oraron y no pasó nada, porque no tenían fe ni los discípulos, ni el hijo, ni el papá, ni nadie. El papá yo creo lo trajo ya para que lo oren por él y se sane y ya no me esté dando lata, pero no tenía fe. Yo creo que más bien no tenían fe en los discípulos. Pero entonces cuando el papá ve que oraron y no se sanó, agarra al muchacho y se lo lleva a Jesús y le dice: Jesús, a mi hijo lo llevé con tus discípulos para que lo sanaran y no pudieron. Y entonces aquí Jesús, cuando ve que su papá se los trae, Jesús le dice a este joven, mire la pregunta que Jesús le hace a este joven. Jesús le dice a ese joven, dice: ¿tú crees? Si puedes creer, si puedes creer, le dice Jesús, le hace una pregunta, si puedes creer. Le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque Jesús vio que no tenía fe. Por eso los discípulos también no lo pudieron sanar, porque él no tenía fe. Pero ya Jesús es otra cosa. Entonces cuando se lo traen a Jesús, Jesús le dice: si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Yo te hago una pregunta a ti, que tienes una necesidad. Si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. O sea, es tu fe, no es la mía, no es la de Dios, no es la de Jesús, es la tuya. Si tú puedes creer, todo se consigue por fe, pero si tú puedes creer. Que hay gente que con los labios dice: yo creo, pero con el corazón sabe que está dudando. Entonces Jesús te hace hoy también esta pregunta: si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Tú puedes creer en ese milagro, te va a ser posible, Dios te lo va a dar. Otro de los ejemplos que te pudiera dar es cuando Dios sana a un siervo de un centurión. Un centurión era un general que era líder, que lideraba o estaba al frente de 100 soldados. Era un líder. Entonces este centurión se le enferma a su siervo, su criado. Y parece que lo amaba mucho, digo, porque para que un patrón se preocupe por su empleado, que Dios lo sane, pues lo amaba. Entonces cuando el centurión va donde Jesús y le dice: Jesús, quiero que ores por mi siervo que está enfermo. Pero él dijo algo muy importante que impactó a Jesús. Le dijo: pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo a este va, va. Y cuando le digo a este ven, viene. Entonces, en otras palabras, el centurión le dice: mira, yo tengo autoridad de mandar a estos 100 hombres. Cuando yo necesito a un hombre que venga a hacer algo, le digo: ven, y viene. O a aquel le digo: ven, y va. Porque tengo autoridad. Entonces el centurión le dice a Jesús: tú también tienes autoridad, solo di la palabra. Y aunque mi siervo no está aquí para que ores, di la palabra, y donde está allá enfermo, él se va a sanar. Aleluya. Y cuando Jesús oye esas palabras, les dice a todos los demás: ni en Israel he hallado tanta fe. Porque ese hombre era de fe. Él dijo: no necesitas, Jesús, ir a orar por mi siervo a su casa. Si tú de aquí envías la palabra, como tú eres un hombre de autoridad, envía la palabra. Y hasta donde está mi siervo, allá en la casa, postrado en cama, enfermo, ahí se va a sanar, porque tu palabra tiene poder y autoridad para sanarlo, aunque él esté lejos. O sea, ese centurión tenía mucha fe, y Jesús dice que se quedó maravillado y dijo: ni aún en Israel
he hallado tanta fe. O sea, ese hombre tenía tanta fe, estaba convencido de que solamente con que Jesús enviara la palabra, su siervo iba a ser sanado. Y te puedo dar mucho más ejemplos que los traigo, pero el tiempo se nos acaba. Pero quiero terminar con esto tan poderoso, que ahí donde estás, no te conozco, no me conoces, probablemente es la primera vez que ves este programa y te quedas ahí viéndola. Y si no, si eres de los que siempre ves este programa y dices, oh, wow, es cierto, es por mi fe, ahí donde estás. O si tienes un familiar en otro lugar, si tienes alguna necesidad en algún familiar que esté enfermo en otro lugar, enviamos la palabra hasta donde está, porque la palabra tiene poder y autoridad. Y si nosotros enviamos la palabra como Jesús envió la palabra hasta donde estaba ese siervo y se sanó, también yo creo, y tú crees, porque yo lo creo, pero tú crees, que si oramos por las necesidades de todos aquellos que tienen alguna necesidad, cree que la vas a recibir. Ahí donde estás. No necesito ir a tu casa. Ahí donde estás, tú puedes recibir tu milagro. Como el siervo de este centurión dice que fue sanado en esa misma hora. Porque dice que cuando el centurión llegó a su casa le dijeron, ya está sano, tu siervo ya está sano. Y él dijo, ¿a qué hora se sanó? Y cuando le dan la hora, dijo exactamente cuando Jesús envió la palabra. O sea, en el instante, ahí vemos un milagro instantáneo. En el instante su siervo se sanó. Así es que ahí donde estás, ahí retirado en ese lugar, o el familiar que tiene retirado, el problema que tengas, conforme a tu fe, será hecho. Yo oro que verdaderamente Jesús encuentre a alguien como el centurión y que diga, no he hallado tanta fe como en este hombre y en esta mujer. Que tú puedas tener tanta fe para que Dios supla tu necesidad. No importa que estés tan lejos, Jesús lo puede hacer. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo envío tu palabra de sanidad, de milagros, de provisión, así como aquel centurión creyó que su siervo iba a ser sanado con tan solo Jesús enviara la palabra. Señor, yo envío la palabra de bendición, de sanidad, de provisión, de liberación, en el nombre de Jesús, sobre todos aquellos que están enfermos, para que sean sanos, sobre aquellos que están tristes y desconsolados, para que sean consolados, sobre aquellos que están deprimidos, Señor, por alguna situación de trabajo, de alguna pérdida familiar, de lo que sea, Padre. Yo oro para que tú los bendigas y los fortalezcas y los levantes y los liberes de ese espíritu de depresión donde están pasando. Oro, Señor, para que esta oración llegue ahí donde está el necesitado, ahí donde se encuentre, y que por la fe de ellos se ha hecho el milagro que ellos están esperando, Señor. Como tu palabra bien dice, que el justo vivirá por su fe. Que en esta hora todo aquel que se acerca a ti crea que real y que es galardonador de los que le buscan. Yo oro, Señor, para que ahora mismo, ahí donde están esas vidas, reciban por fe lo que están creyendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.